Bienvenidos amigos a este su programa, el Catecismo de la Iglesia Católica. En el programa anterior pudimos conocer la importancia que tiene el estudio del catecismo en los adultos. En este programa vamos a poder conocer qué significa ser cristiano. Cristianos somos por gracia de Dios y porque creemos en Jesucristo, nuestro Señor. Fue en Siria, ciudad de Antioquía, donde por primera vez los discípulos de Cristo recibieron el nombre de cristianos. Pero, ¿qué significa ser cristiano? Cristiano es creer en Jesucristo y cumplir lo que Él nos enseñó. Somos cristianos desde nuestro bautismo, pues desde ese día somos hijos de Dios y hermanos de Jesucristo. Dios nos creó a cada uno de nosotros para que lo amemos y le obedezcamos en esta tierra, y después seamos felices con Él para siempre. El rey San Luis de Francia iba cada año a visitar la pequeña iglesia donde había sido bautizado, y decía: aquí, en esta pila bautismal, se me hizo el mayor regalo que una persona puede recibir. Averigüemos en nuestra partida de bautismo el día en que fuimos bautizados, y consideremos a esa fecha como la más importante de nuestra vida. ¿Cuál es la insignia o señal del cristiano? La Santa Cruz es la señal del cristiano, porque nos recuerda que en ella Jesucristo, al ser crucificado, nos redimió y pagó nuestros pecados. Por medio de Cristo quiso Dios reconciliar consigo a todos los seres, tanto los del cielo como los de la tierra. ¿De cuántas maneras hacemos la señal de la cruz? Hacemos la señal de la cruz de dos maneras: santiguándonos y signándonos. Santiguarnos es una oración que hacemos, formando sobre nosotros una cruz, desde la frente hasta el pecho, y del hombro izquierdo hasta el derecho, y diciendo al mismo tiempo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando la Santísima Virgen se le apareció en Lourdes a una niña muy pobre, Bernardita Soubirous, la jovencita, al ver a Nuestra Señora, quiso hacer la señal de la cruz, pero la mano se le quedó como paralizada. Entonces la Virgen María, muy despacio y con mucha devoción, se santiguó haciendo la señal de la cruz con la mano. Es que la niña hacía muy rápido la señal de la cruz, y es necesario hacerla despacio y con devoción si queremos que a Dios le agrade. Signarnos es una oración que hacemos formando una cruz en la frente, otra en la boca y otra en el pecho, diciendo al mismo tiempo: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. La Santa Biblia narra que se les fue dada esta orden a los ángeles: no causéis daño en la tierra hasta que pongamos en la frente la señal a los que son amigos de Dios. Nos signamos en la frente para que nos libre Dios de los malos pensamientos. Lo que sale de la mente, eso es lo que mancha el alma y hace impura a la persona. Y esto es lo que hace impura a una persona, dijo Jesucristo. Nos signamos en la boca para que nos libre Dios de las malas conversaciones y de las malas palabras. Jesús dijo: de toda palabra dañosa que diga una persona, tendrá que dar cuenta a Dios en el día del juicio. Nos signamos en el pecho para que nos libre Dios de las malas obras y de los malos deseos. ¿Qué es persignarnos? Persignarnos es signarnos y enseguida santiguarnos. Se narra en la vida de Santa Teresa que un día, al verse asaltada por una tentación, ella hizo muy despacio y con fe la señal de la cruz, y sintió que la tentación se alejaba. Y en la vida de San Benito, se narra que un día le sirvieron un vaso de vino envenenado. El santo hizo la señal de la cruz sobre el vaso y éste se rompió. ¿Cuáles son los adversarios del alma? Los enemigos del alma son el mundo, el demonio y la carne. Mundo son las malas costumbres y las ideas equivocadas. El demonio es Satanás y la carne son los malos deseos del cuerpo. Dice San Juan: todo lo que hay en el mundo es de la carne, un apetito desordenado de los placeres deshonestos, las ambiciones y el orgullo, y esto no viene del Padre Dios. El Catecismo dice que debemos usar la señal de la cruz al levantarnos, al acostarnos, antes y después de las comidas, al emprender un viaje, al entrar en los templos
al empezar nuestros trabajos y cuando nos vemos en alguna necesidad, tentación o peligro. ¿Cuál es el propósito del hombre? Dios nos creó a cada uno de nosotros para que lo amemos y le obedezcamos en esta tierra, y después seamos felices con Él en el cielo para siempre. Para conocer, amar y servir a Dios, debemos saber lo que debemos creer, orar, hacer y recibir. ¿Cómo sabremos lo que debemos creer? Sabremos lo que debemos creer aprendiendo el credo, leyendo la Santa Biblia y atendiendo a las enseñanzas del Sumo Pontífice y de los obispos y sacerdotes. Jesús dijo a sus apóstoles: el que a vosotros os escuche, a mí me escucha. ¿Cómo sabemos lo que debemos orar? Sabemos lo que debemos orar aprendiendo el Padre Nuestro y el Ave María, y participando activamente en las oraciones y en los cantos de la Santa Misa. ¿Cómo sabemos lo que debemos hacer? Aprendiendo los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Santa Iglesia y las obras de misericordia, y estudiando cada semana una página de la Biblia. Un joven le preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le dijo: si quieres conseguir la vida eterna, tienes que cumplir los mandamientos. ¿Cómo sabemos qué es lo que debemos recibir? Sabemos qué es lo que hay que recibir aprendiendo las verdades que se refieren a la gracia y a los sacramentos. Lo que debemos creer, orar, hacer y recibir se encuentra en la Santa Biblia. ¿Tenemos obligaciones de saber, creer y practicar la doctrina cristiana? Todos tenemos obligación de saber, creer y practicar la doctrina cristiana. Ese debe ser nuestro compromiso. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este su programa del Catecismo de la Iglesia Católica. En el siguiente programa analizaremos y estudiaremos el credo, conociendo sus 6 primeros artículos. Porque dijo Jesús: el que crea se salvará y el que no crea se condenará. Muchísimas gracias por compartir el Catecismo de la Iglesia Católica. Sabiduría, vive con sabiduría.